Hola a todos, bienvenidos a nuestro curso de matemática. El tema de hoy va a ser el criterio LLL para semejanza de triángulos. Hablemos un poco entonces de lo que es el criterio LL para semejanza de triángulos. Primero definamos qué entendemos por semejanza o por criterios de semejanza. El criterio LLL es uno de varios criterios que tenemos para hacer semejanza de triángulos. Dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma, aunque no necesariamente el mismo tamaño. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que dos figuras o dos triángulos van a ser semejantes si tienen una misma fórmula, una misma forma proporcional, pero diferentes tamaños. Es algo como lo que vimos en el video anterior, de acuerdo a las homotesis. Dice también que los criterios de semejanza son condiciones que garantizan que dos triángulos son semejantes. Quiere decir entonces que el criterio LL es un método o un criterio que me va a garantizar que dos triángulos van a tener la misma forma, la misma proporción, aunque diferente tamaño. Por lo tanto, van a ser triángulos semejantes. Dice también que el criterio LL es llamado criterio lado-lado-lado y se basa en la proporcionalidad de los lados de dos figuras semejantes. Quiere decir que el método LLL no es más que un método o un criterio que relaciona los lados de una figura, o en este caso un triángulo, con los lados de otro triángulo que va a ser semejante a él. De acuerdo a ciertos criterios me va a garantizar que las dos figuras o los dos triángulos van a ser con la misma forma, proporcionales, pero de diferente tamaño, es decir, figuras semejantes. Y por último, el último concepto del que vamos a platicar, dice que la constante de proporcionalidad, llamada razón de semejanza, es la relación que existe en triángulos semejantes si sus lados correspondientes son proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que la constante de proporcionalidad es lo mismo que la razón de semejanza y no es más que la relación que existen entre los ángulos, entre los lados proporcionales de dos triángulos semejantes. Platiquemos un poco más de lo que hemos visto hasta ahorita. Por ejemplo, si tenemos dos figuras como la que se nos muestran aquí, tenemos un triángulo ABC y otro triángulo RST. Son las dos figuras que tenemos aquí, cada una con sus medidas de acuerdo a lo que se nos muestra aquí. Vamos a determinar la constante de proporcionalidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo único que tenemos que hacer para determinar una constante de proporcionalidad o para determinar si un triángulo es proporcional o es semejante a otro es relacionar cada uno de los lados de un triángulo con cada uno de los lados del otro triángulo. ¿De qué manera? De la manera que me muestran aquí. Yo voy a dividir el lado menor del triángulo ABC dentro del lado menor del ángulo RST. ¿Cuál es el lado menor del triángulo ABC? Bueno, yo miro que el triángulo ABC tiene un lado de 10, uno de 15 y uno de 20. El lado menor entonces es el de 10. Voy a dividir entonces el lado 10 dentro del lado menor del otro triángulo. El otro triángulo tiene medidas de 2, 3 y 4. El lado menor entonces es el de 2. Divido lado menor de un triángulo dentro del lado menor del otro triángulo, 10 dividido 2. Obtengo que la relación de esos dos lados es de 5. Hago lo mismo con los lados mayores. El lado mayor del primer triángulo es el que mide 20 y el lado mayor del segundo triángulo es el que mide 4. Por lo tanto, esta relación sería 20 dividido 4 también me da 5. Hago lo mismo con el tercer lado de los triángulos. El tercer lado o el lado que aún no es relacionado del primer triángulo es el lado que mide 15 centímetros. Y el tercer lado del otro triángulo o el que no es relacionado es el que mide 3. Si yo divido entonces 15 dentro de 3, voy a obtener 5. Estos dos triángulos van a ser semejantes si a la hora de relacionar los tres lados de uno con los tres lados del otro me da exactamente el mismo resultado. A este resultado que obtenemos aquí se le conoce como constante de proporcionalidad o razón de semejanza. Son dos formas de llamar a una misma cosa. En este caso,
la constante de proporcionalidad o la razón de semejanza de estos dos triángulos es igual a 5. ¿Qué hubiera pasado si yo relaciono el triángulo pequeño con el triángulo grande? Bueno, lo puedo hacer también. Yo puedo relacionar el lado menor del triángulo RST con el lado menor del triángulo ABC. En este caso, el lado menor del triángulo pequeño es 2 y el lado menor del triángulo grande es 10. Yo puedo decir entonces que mi relación aquí es 2 sobre 10, que no es más que decir un quinto. La mitad de 2 es 1, la mitad de 10 es 5. Hago lo mismo con el lado mayor. El lado mayor del triángulo pequeño lo relaciono con el lado mayor del triángulo grande. Es decir, 4 dividido 20, eso es igual a un quinto también. Cuarta de 4 es 1, cuarta de 20, 5. Hago lo mismo con el tercer lado del triángulo menor y el triángulo mayor. El tercer lado de aquí es 3, el tercer lado de aquí es 15. 3 dividido 15, le saco tercera parte a ambos. Tercera parte de 3 es 1, tercera parte de 15 es 5. Obtengo en este caso que mi razón de semejanza, o primero lo que tengo que ver es que como al relacionar los tres lados de los dos triángulos obtengo el mismo resultado, quiere decir que puedo concluir que estos dos triángulos son triángulos semejantes. Y la segunda conclusión que yo puedo sacar es que mi constante de proporcionalidad o mi razón de semejanza es igual a un quinto. ¿Cómo lo voy a hacer yo entonces? Lo que tengo que saber es que si mi razón de semejanza es mayor a 1, quiere decir que yo estoy relacionando un triángulo grande con un triángulo más pequeño. Es decir, estoy reduciendo de tamaño mi triángulo. Y si mi razón de semejanza me da menor de 0, es decir, 1 sobre 5 es menor que 0. Quiere decir que estoy relacionando un triángulo pequeño con uno más grande. Es decir, estoy aumentando de tamaño mi figura, en este caso mi triángulo. De esta manera voy a interpretar entonces mis constantes de proporcionalidad o mis razones de semejanza. Además de lo que ya hemos platicado hasta ahorita, hay otro concepto importante. Cuando yo tengo dos triángulos semejantes, yo tengo que los lados que yo relaciono van a ser lados que se conocen como lados homólogos. En el tema anterior nosotros vimos ya que eran los lados homólogos, los vértices homólogos, etcétera, ¿no? Entonces, si yo tengo dos triángulos que son semejantes, los lados que relaciono son lados homólogos y yo lo puedo indicar gráficamente mediante segmentos. Dice que para indicar la relación entre los lados homólogos de dos triángulos semejantes se pueden usar la notación de segmentos. Quiere decir, ¿cuáles son los segmentos? Son estas líneas que nosotros miramos aquí. Quiere decir que el lado DE es homólogo al lado UW. Por tal razón, al lado DE le coloco un segmento y al lado UW le coloco un segmento. Lo que yo estoy indicando ahí es que el lado que tiene un segmento es homólogo al que tiene un segmento. El lado EF es homólogo al lado BW. Por lo tanto, le coloco 3 segmentos a este y 3 segmentos al otro, para indicar que este lado EF es homólogo al BW. Y por último, el lado DF es homólogo al lado UB. Por lo tanto, a ambos lados les coloco 2 segmentos o 2 líneas, indicando que ambos lados son homólogos. Miremos otro ejemplo. Dice, use la notación de segmentos para indicar cada pareja de lados homólogos y además calcule la razón de semejanza. Bueno, entonces me dan estos dos triángulos. Lo primero que tengo que hacer yo aquí es determinar si los ángulos son semejantes o no. Dicho de otra forma, determinar si los lados son homólogos. Vimos que son homólogos solo si los triángulos son semejantes. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, vamos a relacionar cada uno de los lados de mis dos triángulos. Por ejemplo, yo voy a tener un triángulo
ABC y otro triángulo DEF. Vamos a relacionar el lado menor de un triángulo con el lado menor del otro. El lado menor de este triángulo es 3 y el lado menor de este otro triángulo es 6. Quiere decir entonces que mi relación va a ser 3 sobre 6. La tercera de 3 es 1, la tercera de 6 es 2, es un medio. Hacemos lo mismo con los ángulos mayores, con los lados mayores. El lado mayor de este triángulo pequeño es 8, el lado mayor de este triángulo grande es 16, por lo tanto la relación es de 8 dividido 16. Le saco la octava parte a 8 es 1, la octava parte de 16 es 2. Hacemos lo mismo con el tercer lado. El tercer lado de este triángulo es 7, el tercer lado de este triángulo es 14. La relación entonces sería 7 sobre 14. Séptima de 7 es 1, séptima de 14 es 2. Como me da el mismo resultado, yo puedo determinar que efectivamente estos dos triángulos son semejantes, o dicho de otra forma, sus lados son homólogos. Por lo tanto, entonces puedo utilizar la notación de segmentos para determinar qué lado es homólogo a cuál. Yo sé entonces que el lado menor de este triángulo, mi conclusión es que sí son semejantes. Entonces, el lado menor de este triángulo va a ser homólogo al lado menor del otro triángulo. Por lo tanto, a ambos lados les coloco un segmento o una línea. El lado mayor o el lado medio de este triángulo va a ser igual al lado medio de este triángulo. Por lo tanto, le coloco dos líneas a este y dos líneas a este lado. Y el lado mayor de este triángulo va a ser homólogo al lado mayor del otro triángulo. Por lo tanto, a ambos lados les coloco tres líneas. Y lo que hice yo ahí es utilizar la notación de segmentos para determinar los lados homólogos de cada uno de los triángulos. Y lo único que me faltaría entonces es la razón de semejanza. Pero para la hora de que determinamos si eran semejantes o no, vimos que el resultado era el mismo y también sabemos que este resultado que obtenemos aquí es lo que se conoce como la razón de semejanza. Por lo tanto, la razón de semejanza entre estos dos triángulos es de un medio. Como la razón de semejanza es menor que 0, significa que yo hice la relación de un triángulo pequeño a uno más grande, es decir, aumenté de tamaño mi triángulo. Como consecuencia entonces y conclusión, tengo que la razón de semejanza es de un medio. Miremos otro ejemplo. Dice, observe los siguientes triángulos. Me dan tres triángulos y me piden todo esto de aquí. Verifique que los triángulos RST y ABC son semejantes. ¿Cuál es el triángulo RST? Es este de aquí. Y el ángulo ABC es este de aquí. Lo primero que tengo que hacer es ver si son semejantes. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues relacionando los lados de este con los lados de este otro. Miremoslo entonces. El lado menor del triángulo RST dividido el lado menor del triángulo ABC. ¿Cuál es el lado menor de este triángulo? 9. Dividido el lado menor de este, 3. Quiere decir entonces que 9 dividido 3 es 3. Hacemos lo mismo con los lados mayores. El lado mayor de este triángulo es 15. Dividido el lado mayor de este triángulo, que es 5. 15 dividido 5 es 3. Hacemos lo mismo con el tercer lado. El tercer lado de este triángulo es 12. El tercer lado de este triángulo es 4. 12 dividido 4, 3. Como me da el mismo resultado, yo puedo entonces decir que está verificado que el triángulo RST y el triángulo ABC son semejantes. Está hecho el inciso A. En el inciso B dice que tenemos que calcular la razón de semejanza entre estos dos triángulos. Vimos entonces que el resultado que obtuvimos aquí no es más que la razón de semejanza, por lo tanto el inciso B también está realizado. Sabemos que la razón de semejanza entre este triángulo RST y el triángulo ABC es de 3. El inciso C me dice, verifique que los triángulos ABC y DEF son semejantes. Tenemos que hacer algo muy similar, solo que ahora entre el triángulo ABC y el triángulo DEF. Vamos de un triángulo pequeño a uno más grande. Yo voy a esperar obtener una razón de semejanza menor que 0. El lado menor de ABC dividido el lado menor de DEF. El lado más pequeño de este es 3, el lado más pequeño de este es 6. La razón entonces va a ser 3 sobre 6, 1 sobre 2. Tercera de 3 es 1, tercera de 6, 2.
Como les decía, yo esperaba obtener un resultado menor que 0, porque es de un lado un triángulo pequeño a uno más grande. Hacemos lo mismo con el lado mayor. El lado mayor de este es 5, el lado mayor de este es 10. 5 sobre 10 es igual a 1 medio. Hacemos lo mismo con el tercer lado. El tercer lado de este es 4, el tercer lado de este es 8. 4 sobre 8 es igual a 1 medio. Como tienen el mismo resultado, yo puedo responder al inciso C que efectivamente el triángulo ABC y el triángulo DEF son semejantes. De una vez, en el inciso D, que teníamos que calcular la razón de semejanza entre estos dos triángulos, sabemos que es lo que acabamos de calcular, por lo tanto, la razón de semejanza entre los triángulos ABC y DEF es igual a 1 medio. El inciso E dice, ¿serán semejantes los triángulos RST y DEF? Ahora tenemos que hacerlo entre RST y DEF. Hacemos lo mismo. Lado menor de RST dividido lado menor de DEF. Como vamos de un triángulo más grande a uno más pequeño, yo espero obtener aquí un resultado mayor que 0. El lado mayor de aquí es 15, el lado mayor de aquí es 10. Aquí son los lados menores, 9 dividido 6, esto es igual a 3 medios. Tercera de 9, 3, tercera de 6, 2. Como les dije, esperaba yo obtener un dato mayor que 0. Hacemos lo mismo con el lado mayor, ahora sí, lado mayor. En este caso es 15 dividido 10, 15 dividido 10 es igual, quinta de 15 es 3, quinta de 10 es 2, 3 medios. Hacemos lo mismo con el tercer lado de este es 9, el tercer lado de este es 8, por lo tanto, tenemos entonces que el tercer lado de RCT es 12, el tercer lado de DF es 8, 12 dividido 8 es igual a 3 medios. Cuarta de 12 es 3, cuarta de 8 es 2. Como obtenemos el mismo resultado, podemos responder entonces al inciso E que el ángulo RST y el triángulo DEF es igual o son semejantes. Y su razón de semejanza es igual a 3 medios. Y por último, el inciso F me dice, ¿cómo puede calcularse la razón de semejanza entre los triángulos RST y DEF, es decir, lo que hicimos en el inciso anterior, a partir de las dos razones de semejanza anteriores? Si yo tenía una razón de semejanza de 3 y otra razón de semejanza de 1 medio, ¿cómo podíamos relacionar o calcular esta razón de semejanza? Si nosotros nos damos cuenta, lo único que tendríamos que hacer era multiplicar esta razón de semejanza por esta otra razón de semejanza y obteníamos la razón de semejanza entre este otro triángulo también. Quiere decir que si yo multiplico 3 por 1 medio, puedo obtener 3 medios. Esa era la forma entonces como podíamos calcular la razón de semejanza de esta tercera relación en base a las dos razones de semejanza anteriores que ya habíamos calculado. De esta manera entonces es como vamos a aplicar el criterio LLL para semejanza de triángulos.